Hola a todos, mi nombre es Angie Valentina Soto Manzano y el día de hoy vamos a hablar del metabolismo anaerobio de la glucosa en el eritrocito. Estos son los temas de los cuales hablaremos el día de hoy, entonces empecemos. El eritrocito es un elemento forme de la sangre que no es considerado célula debido a que no tiene núcleo, porque durante su proceso de maduración de la médula ósea pierde su núcleo al salir al torrente sanguíneo. Es por ello que su única fuente de energía y que puede utilizar es la glucosa, ya que no cuenta con diferentes organelas que le sirven para hacer diferentes procesos. Su vida media es de 120 días y cumple diferentes funciones como lo es amortiguar, funcionar como tampón amortiguador para el pH y el transporte de oxígeno a los tejidos. Necesitamos saber por qué nuestro cuerpo necesita energía, que principalmente está en forma de ATP. Este lo necesita para el transporte activo, como por ejemplo lo son las bombas sodio-potasio TPasa que se encargan de pasar de gradientes de menor concentración a mayor concentración, es decir, va a encontrar gradiente. Para ello se necesita energía. Al anabolismo y al catabolismo también se le debe atribuir estos procesos energéticos y por último el movimiento como tal. El metabolismo del eritrocito depende principalmente de la glicólisis anaerobia en la cual vamos a producir lactato como intermediario final y 2 ATPs netos de energía. Mientras que la vía de las pentosas fosfato, que a pesar de que sea en menor proporción, es bastante importante para la producción de NADPH, que más adelante vamos a ver, que nos sirve para la defensa antioxidante. El eritrocito necesita más glucosas que otras células. ¿Por qué? Porque para satisfacer la misma cantidad de energía que otras células pueden producir gracias a la glicólisis aeróbica, él necesita utilizar más glucosa, debido a que como el eritrocito no cuenta con las organelas suficientes como lo son la mitocondria para realizar la glicólisis anaerobia, diferente a, por ejemplo, de un hepatocito, ellas con solamente una molécula de glucosa puede producir de 36 a 38 ATPs, mientras que nuestro eritrocito con una sola molécula de glucosa tan solo puede producir 2 ATPs. Es decir, que para cumplir con este requerimiento necesita incorporar muchísimas más moléculas y es por eso que el eritrocito tiene la tasa más alta de utilización de glucosa, pero la tasa más baja de producción de ATP. La glicólisis anaerobia es muy importante, no solamente la anaerobia, sino la glicólisis como tal, porque es una carretera común para múltiples intermediarios metabólicos, como lo es el glucógeno, gracias a la glucogenólisis y la glucogenogénesis, la vía de las pentosas fosfato, la lipogénesis, el metabolismo de la glucosalanina, la incorporación de aminoácidos para producir glucosa y por último la fosforilación oxidativa y la oxidación completa de la glucosa, en la cual utilizamos esta organela súper importante que no tiene nuestro eritrocito, que es la mitocondria. Vamos a hablar de 3 fases principales que cumplen 10 reacciones, las cuales son la fase de inversión, fase de división y por último de rendimiento. La fase de inversión, como lo dice su nombre, se encarga de invertir un ATP y se van a invertir no solamente uno, sino dos durante todo este proceso, que se van a dar en la reacción número 1 y la reacción número 3 de estas fases. Esta va desde que la glucosa entra al eritrocito gracias a los importantes transportadores GLUT1, que en este caso no son dependientes de insulina, porque es súper necesario que en cualquier situación nuestro eritrocito no quede sin entrada de glucosa. Después tenemos la división, va desde literalmente la división de la fructosa 1,6 bifosfato en 2 gracias a la enzima aldolasa, que lo importante de esta fase es saber que lo que va a continuar es el gliceraldehído fosfato y que por eso de acá en adelante todo empieza a contar con 2, porque la dihidroxiacetona fosfato obligatoriamente si quiere seguir la vía debe convertirse gracias a la triosa fosfato isomerasa y adicionalmente seguir la misma vía que el gliceraldehído está siguiendo. Por último, tenemos la fase de rendimiento. Esta fase también es muy importante porque acá ya voy a obtener 4 moléculas de ATP, pero como ustedes recuerdan, en las fases anteriores nosotros incorporamos 2, invertimos 2. Es por ello que la cantidad neta de ATPs que vamos a producir son nada más 2. Esto lo hace por medio de unas enzimas importantes que son las quinasas, como la fosfoglicerato quinasa y la piruvato quinasa, que se encargan de hacer un proceso llamado fosforilación de sustrato que se encarga principalmente de agarrar esos reactivos que tenían fosfato en algún grupo y moverlos y retirárselos para ponérselos al ADP. Es por eso que acá deja de ser 1,3 bifosfato glicerato y pasa a ser tan solo 3, porque el de la posición del carbono 1 se le quitó.
Las mutasas se encargan de la transferencia de grupos funcionales en una misma molécula. Es por eso que acá tenemos la fosfoglicerato mutasa que cambió el fosfato desde la posición 3 que teníamos acá en la 3-fosfoglicerato a la posición 2 del 2-fosfoglicerato. Por último, es importante tener en cuenta que hay un proceso de deshidratación dado por la enolasa y que la coenzima NAD ahí convierte el NAD a NADH, que posteriormente va a ser reciclado en esta reacción, que es la conversión de piruvato a lactato, gracias al lactato deshidrogenasa. Y por último, vamos a tener que al final de la glicólisis anaerobia vamos a producir 2 ATPs netos porque incorporamos 2 agua y 2 NADH que finalmente van a ser reciclados en la conversión de lactato y que es súper importante saber que a partir del gliceraldehído 3 fosfato todo es por 2. La regulación de la glicólisis, al igual que otros procesos que tenemos en nuestro organismo, está dado por varias sustancias. Por ejemplo, en estas tres enzimas que son puntos de control, la primera que es la hexoquinasa, va a ser inhibida por un regulador alostérico que es el mismo subproducto de la reacción, que me va a indicar por lógica que se está dando mucho esta reacción y que yo ya no necesito que se siga dando. Cuando tenemos el ATP, tanto en la PFK1 y la piruvato quinasa, significa que las necesidades energéticas están saciadas, por eso no necesito como tal hacer más glicólisis. El AMP, por el contrario, va a indicar que esas necesidades energéticas no están saciadas y necesito incorporar en la vía. Y por último, en la piruvato quinasa tenemos la fructosa 1,6-difosfato, que si ustedes recuerdan hace parte de la vía como tal, y ella se va a encargar de decirme que esa vía se está dando. Entonces, no puedo ya parar con la piruvato quinasa, que es de la reacción número 10, y por ello no puedo dejarla hasta ahí, y por eso es un activador, un regulador alostérico positivo. La anemia hemolítica es importante porque vamos a hablar de dos deficiencias, en este caso de la piruvato quinasa, que sin ella no voy a dar la producción neta de 2 ATPs y mi célula va a quedar con 0 ATPs. Es por ello que los eritrocitos mueren por energía, ya que no pueden mantener ese equilibrio biónico de, por ejemplo, esas bombas sodio de potasio ATPasas que lo requieren, y ese transporte del oxígeno a los tejidos va a verse disminuido. La 2,3-bifosfoglicerato es un subproducto de la glicólisis muy importante, ya que este se va a dar la síntesis cuando disminuye las concentraciones de oxígeno y este posteriormente se va a incorporar otra vez a la glicólisis y es bueno porque favorece y permite la llegada de oxígeno a todos los tejidos al disminuir la afinidad de la hemoglobina, que es la proteína que tenemos en el eritrocito, por el oxígeno. Este se da, por ejemplo, en altitudes elevadas, el embarazo, ejercicios y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde hay deficiencia de oxígeno. Sin embargo, la hemoglobina del feto no es muy sensible a este efecto, y esto es lógico porque ella, por el contrario, necesita captar el mayor oxígeno posible en condiciones donde la presión parcial de oxígeno es mucho menor. La vía de las pentosas fosfato, por el contrario, es una vía que no produce ATP, que el eritrocito la hace en un 10% y que principalmente la hace para formar NADPH, que posteriormente va a ser utilizado por el glutatión como agente antioxidante. Es una vía citosólica que utiliza NADP en vez de NAD y cumple con dos fases, donde vamos a meter 3 moléculas de glucosa. Y es claro tener este concepto muy claro desde ya, que un radical libre es aquel que tiene desapareado un electrón y por eso puede interferir en las células sanas y dañar su composición eléctrica, pero que el cuerpo es súper inteligente y tiene mecanismos antioxidantes que le donan un electrón a ese radical libre para que esto no suceda. Entonces, de importante de la fase redox es que yo voy a producir ese NADPH del que veníamos hablando en las tres condiciones y tengo dos enzimas que se van a encargar de eso, que son las que estoy señalando en este momento. Y posteriormente, como nuestro eritrocito no tiene núcleo, esta vía no la va a hacer y se va a encargar de seguir por todos esos cuadritos que están señalados en rojo y meterlos en la vía de la glicólisis para que siga normalmente y se tenga su función principal, que es la producción de NADPH. La función antioxidante del glutatión es extremadamente importante. Él normalmente está en este estado, que es el estado reducido, que el cual se va a encargar de qué? Que como él es un tripéptido formado por glutamato, cisteína y glicina, que utiliza NADPH gracias a la glutatión reductasa, en bioquímica todo lo que se reduce por un lado de la reacción, al mismo tiempo debo tener algo que se oxida y tener un equilibrio entre estos dos. Es por eso que si yo estoy oxidando el NADPH,
NADPH producido en la vía de las pentosas fosfato, al mismo tiempo debo reducir ese glutatión, que posteriormente a la glutatión peroxidasa se va a encargar de reducir y neutralizar, por decir así, todas esas sustancias y esos ROS que son especies reactivas de oxígeno que me van a dañar la bicapa lipídica. Pero ¿cómo lo van a hacer? Resulta y pasa que esa bicapa lipídica tiene diferentes sustancias como el colesterol, a las cuales los ROS se van a añadir y, por decirlo así, me los va a desacoplar de la membrana y lo que va a producir es una lisis celular. Es por ello que cuando hay deficiencia de esta famosa enzima, que es la primera de la reacción de la vía de las pentosas fosfato, lo que va a ocurrir va a ser esa hiperoxidación de membranas que me va a llevar a una vejez celular, va a envejecer nuestras células, primero porque hay lisis y segundo porque sus componentes se están viendo degradados. Entonces, si esta enzima está deficiente, yo no voy a producir NADPH, ese NADPH no ayuda a reducir ese glutatión y como eso no es posible, entonces yo no puedo reaccionar ni neutralizar esos agentes antioxidantes. ¿Y nuestro paciente qué va a tener? Va a tener una enfermedad que es completamente asintomática, pero hay muchos fármacos que son productores de ROS, es decir, esas sustancias que me dañan la bicapa lipídica, que cuando el paciente, por ejemplo, en ciertas situaciones lo vaya a tomar, va a empezar a presentar un cuadro completo y consistente de anemia hemolítica, donde se lisaron esos eritrocitos y en situaciones muy, muy complejas vamos a encontrar ya sea bilirrubina en orina y en sangre, ictericia conjuntival y en la piel y hasta hematuria en sangre, que son todas situaciones que son anormales en nuestro cuerpo. Esto sería todo por hoy y espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias.